Y el ministro, ustedes lo acaban de escuchar, dice buscar las causas del crecimiento en la inseguridad en políticas erráticas macroeconómicas. Pero vamos a consultar a un especialista en temas de seguridad, la doctora Valeria Plaza, quien es abogada y doctora en ciencias sociales, pertenece al Grupo Cañada. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opina? ¿Cómo les va? Bien, bien, doctora, buscando su opinión sobre lo que ha dicho el ministro Mosquera. Bueno, efectivamente me parece que a esta altura no podemos pensar solo que las cuestiones económicas, que en parte comparto lo que está sosteniendo, que hay un momento de crisis económica, un momento de crisis económica previsible desde el año pasado, cuando la pandemia generó o afectó la economía en el país y en el mundo en general. Pero me parece que, sin embargo, y eso es uno de los factores que tiene que ver con los delitos, es importante pensar que en el contexto provincial el robo se mantiene bastante alto en relación con la media nacional y viene incrementando, y que incluso esa lamentable permanencia, o realmente como los ciudadanos vivimos todos los días, esa exposición al robo, no tiene solo que ver con la causa de la macroeconomía, y por lo tanto es importante pensar qué se puede hacer en materia de prevención y de reducción del robo en la provincia, con las otras causas que sí son más manejables que cuestiones económicas macro, ¿no? ¿Cuáles son esas otras causas que hay que prestar atención, doctora, según su visión? Me parece que en primer lugar es muy importante pensar que sería un buen momento para tener diagnósticos más claros. Y con esto me refiero, Vanina, le hemos conversado en otras ocasiones, que es importante que los datos que tiene el Poder Ejecutivo, que lo construyen a través de las denuncias que se realizan en las unidades judiciales o el mismo personal policial recaba, que sean datos accesibles para la ciudadanía y que además sean claros y que podamos a partir de eso construir líneas más consensuadas sobre este diagnóstico, ¿no? Entonces, en algún punto, bueno, en otros contextos se realiza, digamos, trimestralmente informar no solo el dato de qué delito creció, acá estamos hablando un poco del robo, pero también hay otros y son relevantes, sino dónde y en qué zonas con determinada frecuencia hacen pensar que es posible, por lo tanto, delinear políticas preventivas más efectivas, porque el patrullaje sirve para determinados tipos de arrebatos, para otras cuestiones en realidad hace falta policía profesionalizada que realice investigación más compleja. Entonces, una vez que sea más claro el diagnóstico sobre qué tipo de delitos. La pregunta es porque uno requiere esas cifras y no están o no se pueden dar, no sé a qué se dé, pero coincido con usted en que sería muy importante, porque si uno hace como una especie de metáfora con el médico necesita los datos de los análisis clínicos, de los diferentes estudios para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Exactamente, Vanina, me parece que eso es clarísimo, incluso para pensar que no es responsabilidad de este ministro ni del anterior que los delitos sucedan, son problemas sociales y por lo tanto tienen que ser datos sociales donde todos tenemos nuestra cuota parte de participación en esa prevención. Claramente el ministerio, quien está a cargo de las fuerzas de seguridad, tiene una responsabilidad aún mayor, pero es importante que esos datos, yo digo, no solo para los investigadores que trabajamos en este tema, sino que tienen que estar accesibles para el vecino. Yo quiero saber qué delitos ocurren en mi zona, en mi barrio, en mi cuadrante. Eso también me puede a mí como ciudadana ir tirando pautas de comportamiento o de incluso de demanda al Estado. ¿Qué le voy a reclamar a mi comisario? ¿Qué le voy a reclamar a los consejos de seguridad en mi zona? Doctora, ahora, usted que es una estudiosa de todos estos movimientos sociales, ¿qué pasa cuando ha habido periodos de bonanza económica? ¿Qué pasa con el delito? Lo que decíamos hace rato, lamentablemente no reduce el delito y en algún punto lo que nos hace ver es que vivimos en sociedades tan complejas, donde la violencia es parte estructural de nuestra forma de relación, que lamentablemente hemos tenido periodos en términos más nacionales, pero también provinciales, de mejorías económicas, y no se vio reducido el delito ni incluso las modalidades violentas en las cuales se produce, ¿no? Que me parece que es incluso lo que más nos preocupa a los ciudadanos, digamos, no es solo el arrebato, sino algunos de los casos que ustedes contestaban recién, donde está en juego la vida, donde está en juego lesiones graves en los ciudadanos. Entonces me parece que es importante pensar que ya no podemos a esta altura de las sociedades, podemos llamarles post-modernas o como quieran decirlo, pensar que solo con mejoría económica se va a reducir el delito, porque de hecho hay otros países con muchos mejores índices económicos con los nuestros y con delitos alarmantes, con modalidades de esos delitos preocupantes. Entonces me parece que no quiero decir que no tenga nada que ver la cuestión económica, sí tiene que ver, pero me parece que como la cuestión económica tiene que ver con otros factores más macro, es importante pensar específicamente la cuestión del delito y la violencia para prevenirla en los contextos más locales. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la nota.